El día de hoy nos acompaña Carlos Saavedra, fisiólogo, máster en Ciencias de la Salud de la Universidad de Laval, Canadá. El día de hoy nos hablará por qué debemos practicar deporte. Vamos con eso. Como nombramos anteriormente, el día de hoy tenemos un invitado que es Carlos Saavedra. Él es fisiólogo, máster en Ciencias de la Universidad de Laval, Canadá. Y el día de hoy nos habla de por qué debemos saber de actividad física y salud. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de tu iniciativa. Cuéntanos un poco, ¿por qué deberíamos saber de actividad física y salud? Porque la verdad es que hemos puesto mucho énfasis en cómo debemos alimentarnos. Y la verdad es que lo que nos ha quitado a la civilización es el movimiento. Y los estudios hoy día indican claramente de que la falta de movimiento o la falta de producción de energía es lo que nos está enfermando. Por lo tanto, la parte del autocuidado más importante que se requiere hoy en día es básicamente el ejercicio físico, es decir, no solamente la ingesta, sino que cómo gastar toda esta energía que consumimos diariamente, porque es el foco de las enfermedades y el riesgo cardiovascular hoy en la actualidad. Entonces la enfermedad hoy en día no es la alimentación, es la falta de deporte. Efectivamente, hoy día el ejercicio físico está siendo investigado en los últimos 20 años de una manera que nunca lo fue antes. La alimentación afortunadamente tuvo el impulso de la desnutrición como para poder desarrollar la investigación científica, mientras que el ejercicio físico prácticamente en estas últimas 2 décadas ha hecho énfasis en la investigación científica. Y los datos de la investigación científica indican, ya sea estadísticamente por comparar la población físicamente activa con la sedentaria, indican el menor índice de enfermedades e incluso cáncer. O sea, hay un desconocimiento obviamente por parte de la sociedad de los beneficios que tiene la actividad física en la salud. Sí. Efectivamente, yo creo que hay una ignorancia y por otro lado al mismo tiempo con toda la cantidad de conocimientos que hay, al mismo tiempo creo que hay una intencionalidad con el objeto de que nosotros no podamos tener el conocimiento de la actividad física, porque si fuéramos cultos en actividad física y tuviéramos profesionales capacitados en ejercicio y salud, yo creo que la industria farmacéutica e incluso la alimentaria quebraría en cierta forma, porque es increíble lo que se ha descubierto hoy día con relación al ejercicio físico. Y una prueba interesante que nosotros podemos observar es que si ustedes ven una curva de aparición de diabetes tipo 2 normal, y que fue una proyección que hizo la Organización Mundial de la Salud, vamos a encontrar de que esta en el año 88-90 prácticamente irrumpe con la incorporación de los azúcares en nuestra alimentación y con la falta de ejercicio físico o con la facilidad de que nosotros nos transportemos, irrumpe y fíjense ustedes los niveles que nosotros tenemos de diabetes tipo 2. Y que no es una falla del páncreas, que no es una falla de la insulina, es simplemente un entorpecimiento que hay en nuestra comunicación a nivel molecular para poder comunicar todas nuestras partículas y que puedan funcionar de manera adecuada. Así es que es interesante poder encontrar esta beta que todavía nuestra sociedad y nuestra civilización puede explotar, y que es la beta del ejercicio físico. O sea, una población físicamente activa indudablemente tendría un 10 o un 20% de las enfermedades o del riesgo cardiovascular que hoy no se nos presenta. Por lo tanto, es interesante poder entender estos fenómenos. Esto se trata en congresos. Nosotros estuvimos en Seúl el año 2006, es decir, ya han pasado 12 años en que estas evidencias científicas demuestran claramente de que la persona no se está enfermando por obesidad. La obesidad y el riesgo cardiovascular es producto fundamentalmente de una pérdida de la calidad y de la composición histoquímica del músculo. Prácticamente nosotros estamos a los 19, 20 años de edad
perdiendo las características del músculo, que es hoy día un órgano endocrino que secreta más de 400 hormonas y que al mismo tiempo almacena el 80% de los hidratos de carbono que nosotros comemos. Por lo tanto, una persona con mala musculatura, ya vamos a definir qué es mala musculatura, tiene más riesgo porque hay obesos que están sanos y hay flacos que están enfermos, lo que está indicando de que no es la obesidad el problema principal, sino que es la sarcopenia, es decir, la pérdida de función y de masa muscular. Tenía entendido, Carlos, que tú en alguna de tus seminarios estabas hablando de que la mitocondria nace la energía con la cual podemos producir este movimiento que genera la contracción muscular. Bueno, la falta de movimiento, la falta de ejercicio está produciendo que estas mitocondrias, esta fuente de energía se vayan acabando en el cuerpo. Bueno, efectivamente, si nosotros estamos tejiendo un poco más fino, si ustedes me preguntan por qué nos estamos enfermando, es porque estamos perdiendo mitocondrias. La mitocondria, si ustedes se recuerdan, es un organelo que está en cada célula y que es la que tiene la capacidad de tomar las grasas y convertirlas en energía. Pero si ustedes no tienen demanda energética, ¿para qué necesitamos mitocondria? Por lo tanto, la grasa se acumula. La mitocondria hoy día es de tal importancia de que cuando la mitocondria se enferma, 8 años después aparece la evidencia clínica de una alteración en el perfil bioquímico. Entonces, por eso la ciencia hoy día habla de que nosotros tenemos más mitocondriópatas, ¿ya?, que otro tipo de enfermedades. Y efectivamente el fenómeno de biogénesis mitocondrial, es decir, la creación de más mitocondria, el estímulo más eficiente es el ejercicio físico, mucho más eficiente que el fármaco, mucho más eficiente que la alimentación. Por lo tanto... O sea, el deporte sería la medicina del siglo XXI. Bueno, el hecho de que yo esté parado acá frente a ti y que tú tengas interés en hacer este documental es que en el año 72, cuando yo entré a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, don Héctor Croxatto me dijo: Carlos, tú has hecho deporte toda tu vida, estudia el ejercicio porque el ejercicio será el fármaco del futuro. Y efectivamente es así como se está concebiendo el ejercicio físico hoy en día. O sea, hoy en día hay más gente que está interesada en realizar deporte, se han abierto una cantidad de centros deportivos, mucha gente practica en las plazas, CrossFit, hay mayor movimiento, hay mayor interés. Pero ese interés nace porque la gente come mal, no por razonar de que el ejercicio le hace bien. En los estudios que nosotros hemos tenido acceso, la motivación más importante que tiene hoy día el ser humano por hacer ejercicio es estética. Y después viene un porcentaje muy menor que es de rendimiento deportivo. Y por la salud prácticamente no tenemos gran motivación hasta el momento. Y yo creo que eso es porque, si bien el sedentarismo está señalado como un riesgo cardiovascular por los médicos en su formación profesional no estudian ni siquiera una hora de ejercicio, de qué es el ejercicio y qué es la fisiología del ejercicio. Por lo tanto, el cuerpo médico, como es el responsable de nuestra salud y nuestras enfermedades, mientras ellos no estudian realmente los efectos del ejercicio físico en su formación, no va a haber una motivación y un desplazamiento de la población por el interés por el ejercicio físico, que hoy día es un fármaco. No se trata de llegar y hacer deporte. Yo siempre, hace muchos años, siempre dije de que uno tiene que ponerse físicamente en forma para hacer deporte y no hacer deporte para ponerse físicamente en forma. Porque hoy día el ejercicio físico, por la profundidad de los estudios que tiene la gran cualidad de que puede ser dosificado individualmente para ser más eficiente en las debilidades que presenta el organismo de cada uno de nosotros. Carlos, ¿nos puede explicar este recuadro que está a espalda de nosotros? Bueno, este cuadro lo hice el año pasado, en el cual el riesgo cardiovascular es una consecuencia del envejecimiento.
Y el envejecimiento es no solamente por formas ni por arrugas, sino que es por funciones. Y como dijimos que hemos perdido mitocondria, estamos perdiendo funciones. Y es decir, nuestras funciones hoy día a los 25 años de edad corresponden a un sujeto de 40 o 45 años de edad. Es decir, estamos envejeciendo en la veintena. Y este envejecimiento no puede ser entonces concebido solamente por formas, sino que por funciones. El otro elemento es el sobrepeso, que como ustedes saben siempre se ha calculado por el índice de masa corporal, que toma la talla y toma la altura, pero no toma el porcentaje de grasa. Todos sabemos que el índice de masa corporal se creó en el año 70 por una empresa de seguros de Estados Unidos para poder darle crédito a las personas, pero un estudio que tenga evidencia de que realmente este índice de masa corporal es lo que necesitamos para medir la masa del individuo, ¿es lo correcto? Efectivamente, si nosotros correlacionamos una población sedentaria con el índice de masa corporal, hay una buena correlación con las posibilidades de riesgo cardiovascular, pero no tiene tanta incidencia este índice de masa corporal como la condición física. La condición física se correlaciona mucho mejor con el riesgo cardiovascular, o sea, a peor condición física, mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, los índices de masa corporal de nuestros atletas son de 35, 32, 30, en los cuales significaría médicamente que es un obeso con riesgo cardiovascular, y eso no es verdad. Entonces, el sobrepeso es una medición de la cantidad de kilos que uno tiene en relación al porcentaje de grasa, y no la grasa subcutánea, como también nosotros estamos equivocados, sino que es la grasa ectópica, es decir, la grasa que se instala en el páncreas, en el hígado, en el miocardio y también en el músculo. Esa es la grasa que nos está enfermando. Y como no nos movemos, no la movilizamos, como no tenemos mitocondrias, que es el único lugar donde se cambian, se metabolizan las grasas, indudablemente estas se acumulan y provoca una disfunción en cada una de nuestras células de distintos órganos. Porque pasa que el común de la gente vive preocupado hoy en día, como decíamos anteriormente, que el deporte tiene un carácter muy estético más que salud. La gente está preocupada de la grasa subcutánea, pero realmente la grasa que le provoca daño no es la grasa subcutánea. Tú me estás hablando que es la grasa sarcopénica. Efectivamente, nosotros podemos tener un sujeto que tiene muy poca grasa subcutánea, pero gran cantidad de grasa en el miocardio. Y a la inversa, podemos tener sujetos que tienen mucha grasa en el tejido subcutáneo, como le estaba diciendo, y muy poca en el miocardio. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que ir cambiando. Por eso la antropometría ya no tiene un valor diagnóstico, sino que tiene un valor fundamentalmente cualitativo y estético. Pero lo interesante es la enfermedad más grave que tenemos, que no es solo el envejecimiento, sino que no es solamente el sobrepeso y no es solamente el riesgo cardiovascular, es la sarcopenia. De eso está enfermado más del 90% de nuestra población. Y la sarcopenia significa pérdida de tejido muscular, pero no solamente de su volumen, sino que también de su función. El tejido muscular hoy día tiene muchas funciones. Es un órgano endocrino, uno de los más grandes, incluso mayor que el tejido adiposo, secreta mayor cantidad de hormonas, y que prácticamente las hormonas que se llaman mioquinas, que provienen del músculo, tienen receptores en distintos órganos en todo nuestro cuerpo, e incluso hasta en la visión, hasta en la salud de la retina. Entonces, el enfoque que se está haciendo, podemos tener una población con políticas públicas flacas, pero esos flacos también van a estar enfermos. El fenómeno es tener una condición muscular que no sea de volumen, que no sea de fuerza, sino que sea de una función que metabolice los azúcares y las grasas en correcta forma. Así es que tenemos que ir siguiendo avanzando, y podemos ver este otro cuadro que yo hice en 2014, que es un cuadro en el cual podemos observar una de las principales alteraciones que sufre nuestro organismo con una actividad física inadecuada. Fíjense este título de inactividad física inadecuada, es decir, no se trata de hacer actividad física. Como he dicho yo hace 30 años,
que esta prescripción de que salga a pasear, saque a pasear el perro, le ha hecho bien solo al perro. Es decir, el ejercicio requiere de una dosis para poder llegar a cumplir alguna función en algún cuadro fisiopatológico. Y este es uno de los cuadros en el cual nuestra población está teniendo mayor problema, que es los niveles de insulina circulante. Los niveles de insulina circulante provocan la génesis de toda esta problemática que nosotros podemos observar aquí. Es decir, insulinoresistencia, un exceso de producción de grasa por parte del hígado debido a una hipertrigliceridemia, producida también por un elemento que es la insulinoresistencia en el hígado. Depósitos de grasa ectópica, como hablamos, de esteatosis hepática, hígado graso, que el hígado graso es producto fundamentalmente del exceso de azúcar que el hígado no puede guardar y lo convierte en grasa. Eso provoca una hiperglicemia y esa hiperglicemia provoca la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, que son 3 o 4 enfermedades en un mismo sujeto, incremento y desorden en el perfil lipídico y recién aparece la enfermedad cardiovascular. Y fíjense que todo esto solamente es reversible, o sea, el ejercicio no tiene un efecto preventivo solamente, sino que tiene un efecto también terapéutico y que puede revertir todo este cuadro solamente haciendo un recambio de los depósitos energéticos de azúcar y grasa del tejido muscular. Mucha actividad física que nosotros hacemos no provoca cambios importantes en los depósitos intramiocelulares. ¿Cuánto es la actividad física que tú recomendarías a una persona normal? Si nosotros nos centramos fundamentalmente en que si comemos grasa y tenemos mitocondrias, no nos enfermamos. Por lo tanto, teniendo mitocondrias nos libera de todas las enfermedades derivadas de las grasas. Si nosotros comemos azúcar, pero tenemos insulinosensibilidad, esto también nos va a provocar un estado saludable, aunque comamos de manera no excesiva azúcar. Esto todo es por el descubrimiento de una proteína que se llama AMPK, que regula el gasto de estos dos sustratos, tanto de grasas como de azúcar. Entonces hay ejercicio que es mucho más eficiente que los fármacos, que la metformina, etcétera, etcétera, y que los fibratos y que los alimentos. Es decir, porque este ejercicio estimula esta proteína que regula el consumo de azúcar y regula la biogénesis mitocondrial. Entonces, tu pregunta es la pregunta esencial de hoy en día, porque si vamos a los ministerios y a las instituciones públicas e internacionales, que todavía están diciendo que hay que hacer una hora diaria o juntar 150 minutos semanales de ejercicio. Y la verdad es que como el ejercicio está estudiado hoy día, se requiere de una dosis específica para un cierto fenómeno. Si nosotros queremos disminuir el colesterol o queremos aumentar la insulinosensibilidad o disminuir la insulinoresistencia, son dosis distintas de ejercicios que se requieren. En una persona que es sedentaria y que empieza a hacer ejercicio y que tiene un perfil bioquímico correspondiente a un síndrome metabólico, es decir, que tiene colesterol alto, que tiene azúcar alta, que tiene presión alta, esas personas tienen que hacer con 2 veces semanales, media hora, esas personas pueden en un mes poder provocar cambios muy importantes en estas variables bioquímicas que lo tienen enfermo. Pero si bien la gente puede practicar a la semana 2 horas de actividad física, como bien hablaba anteriormente, va a depender mucho de la intensidad y del tipo de ejercicio que realice. Porque no es que esta persona se suba a una bicicleta y haga un paseo a la vuelta a la manzana 10 veces durante 40 minutos, sino que está en la intensidad del ejercicio. Efectivamente, por eso hoy día tiene gran popularidad el HIIT, que es el High Intensity Training, en el cual hay que aumentar la intensidad del ejercicio para provocar cambios intramiocelulares importantes y con el objeto de mantener una masa muscular activa. Fíjense ustedes aquí una persona de 72 años de edad, fíjense la masa muscular que tiene la persona entrenada versus la no entrenada. Es decir, la masa muscular prácticamente es disfuncional en este sujeto y no es la edad el problema. Este es un triatleta y esto es una persona sedentaria.
Por lo tanto, la dosis de ejercicio y la intensidad del ejercicio juega un rol muy importante dependiendo de cuál es el cuadro fisiopatológico que tú quieras corregir. Porque una osteopenia es una pérdida de densidad mineral ósea de un hueso, no tiene nada que ver ese ejercicio para la osteopenia con otro comparado para la hipertensión arterial. Es decir, el ejercicio está dosificado de acuerdo en la forma más eficiente al cuadro fisiopatológico que nosotros presentemos. Entonces, es interesante ver hoy día que el envejecimiento y las enfermedades que se le atribuyen al proceso de envejecimiento han disminuido en un 50% desde el punto de vista de la concepción biológica. Los sujetos que tienen una cantidad de masa muscular o los sujetos viejos entrenados no tienen las enfermedades que tienen los viejos no entrenados. Por lo tanto, es una actividad que yo creo que tiene que pasar a ser una profesión y que es, como en 4 países en el mundo en estos momentos, ya existe la profesión de fisiólogo del ejercicio. Entonces, es una materia a mantener un poco más en cuenta que lo que normalmente se tiene. Con respecto a los estudios de los adultos mayores acá en Chile, ¿cuánto es el porcentaje de la población adulta que practica actividad física, si tú conoces algún dato? El problema está que actividad física es caminar, y el problema está que caminar no provoca los cambios que hemos mencionado. El caminar provoca la zumba y todos estos bailes que hacen los viejos, provoca una gran convivencia y un gran beneficio psicosocial, claro, pero bioquímico y fisiológico desde el punto de vista del metabolismo energético orientado hacia la prevención del riesgo cardiovascular. Prácticamente yo diría que no hay viejos que hoy día entrenen, claro, a no ser que sean los deportistas mayores de 70. Pero también existe como un miedo por parte de la población especializada en el área de salud de entrenar a estos adultos con el miedo de un riesgo de que tengan algún daño físico, de que se enfermen, se infarten, y eso porque hay falta de especialistas, ¿no? Efectivamente, la buena prescripción del ejercicio parte con un buen diagnóstico, y tenemos problemas de diagnóstico en relación a lo que podemos llamar el diagnóstico de la condición física de ese viejo con el examen médico paralelo y la relación con la prescripción del ejercicio físico. Aquí hay un cuadro muy interesante en el cual ustedes pueden ver grasa visceral, ¿ya? Y esto se acumula en los viejos. Los viejos dicen, bueno, yo estoy bastante bien, tengo solamente 19 kilos de grasa. Este también tiene 19 kilos de grasa, pero este la tiene prácticamente toda depositada intravisceralmente. Por lo tanto, este viejo tiene que ser tratado de forma diferente a este otro. Por lo tanto, el diagnóstico es un elemento en el cual es muy importante para poder prescribir un ejercicio que efectivamente cumpla el rol en el cual se ha podido observar, es decir, un rol preventivo e incluso que pueda revertir el cuadro fisiopatológico que hemos nosotros apuntado. Perfecto. O sea, falta intervención de especialistas que guíen y ayuden a estas personas con un criterio de evaluación necesario de acuerdo a las necesidades que hay en ese rango etario. Indudablemente que necesitamos tener fisiólogos del ejercicio especializados en riesgo cardiovascular o especializados en envejecimiento o especializados en menopausia, por ejemplo, que son fenómenos fisiológicos distintos en los cuales el ejercicio no está ausente de poder estimularlo de una manera efectiva. Es como lo que se sabe hoy día, lo que se conoce hoy en día, los beneficios que existe la actividad física sobre el síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, en mujeres. Exactamente, el ovario poliquístico. Si me tocó estar en Nueva Zelanda el año pasado, entrar en una clínica y decía departamento de ovario poliquístico, y dentro del staff de los profesionales había un fisiólogo del ejercicio, porque guarda una correcta relación con la insulinoresistencia. Y no hay parámetro que responda mejor que la insulinoresistencia al ejercicio físico. En 4 sesiones ya se puede modificar.
Y aquí hay una demostración muy clara de que todos los departamentos médicos y las sociedades médicas internacionales están estudiando los mecanismos moleculares y celulares que la actividad física induce para la salud. Por lo tanto, es muy triste que en esta semana, que coincide con el Congreso del Futuro, sí, hayan 130 conferencias y ninguna hable de los mecanismos del ejercicio. Y efectivamente yo creo de que si no se toma el ejercicio físico como una rama importante de la medicina, vamos a seguir enfermándonos, y las demostraciones están prácticamente evidentes y claras por las estadísticas que nosotros tenemos en nuestro país, es decir, cada vez más diabéticos, más hipertensos y más obesos. Así es que mi mensaje del por qué debemos de saber de actividad física es precisamente porque es un pilar vital para la salud y para nuestra calidad de vida. Bueno, Carlos, yo de antemano te agradezco el tiempo, tu interés por compartir esta tremenda información. Hoy en día faltan especialistas, faltan personas que, al igual que tú, nos entreguen este contenido tan valioso para toda esta cantidad de profesores, preparadores, que hoy en día tienen hambre de conocer, saber y poder especializarse en estas áreas que obviamente es el futuro del deporte. Yo de antemano, Carlos, te agradezco tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista y espero pronto poder realizar otra junto a ti. Encantado.